esta alocución generó sorpresa, primero por el momento en el que se da y segundo por lo que viene a partir de este momento. Comencemos por lo básico. La Asamblea Nacional Constituyente está contemplada dentro de la Constitución, pero ¿el mecanismo es viable en este momento? Juan Carlos, muchas gracias. No es viable porque no se puede llevar a una Asamblea Nacional Constituyente por capricho del presidente, tal como él mismo lo dijo. Increíble que no puedan gobernar de una manera normal. Pero fuera de eso, hablando jurídicamente, son 7 pasos los que tiene que llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Gustavo Petro ya vio que el Congreso no le está caminando a sus caprichos. Es el segundo paso dentro de todo el tema de cómo llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Fuera de eso, las Cortes tampoco están jugando a su capricho y el tercer paso dentro de la Asamblea Nacional Constituyente es el control previo. Entonces, sí está contemplado, pero no para un momento en el cual el presidente lo que quiere es que le pasen a como de lugar sus reformas. Y de eso vamos a hablar en un momento. Voy con Jairo. Jairo, ¿es viable la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y es un capricho? Está contemplada en nuestra Constitución Política Colombiana acudir al constituyente primario para solucionar problemas básicos del país cuando los órganos de poder no lo cumplen o no lo hacen. Al presidente Gustavo Petro se le dio un voto de confianza y un voto popular para que iniciara un proceso de reformas en Colombia que llevaran a Colombia a salir de la situación en que la población pobre de Colombia siempre ha existido. Decir capricho a mí me parece como irrespetuoso porque por él votamos más de 11 millones de personas. O sea, no fue un capricho nuestro el haber votado por el presidente Petro, fue un mandato que le dimos para que hiciera cambios profundos en Colombia para lograr una verdadera democracia donde todos nos incluyéramos. Es bastante irrespetuoso decir que son caprichos cuando son políticas públicas de un presidente de Colombia proponiendo alternativas de solución. Juan Carlos, ¿cómo ves esta posibilidad y el momento en que se da el debate? A Petro le quedan 2 años de gobierno y la pregunta es, aún si convenciera al Congreso de convocar a la Asamblea, tendría que llevar esto a un voto y tendría que obtener más de 13 millones de votos, obtuvo unos 11 en la elección presidencial, se ven por muchas avenidas, no se ve el camino claro. No hay camino claro. Esto yo creo que es más un llamado a la crispación social en Colombia que en verdad un deseo legítimo por hacer reformas o enmendar una situación política particular. Es importante aquí tener claro una cosa, en una democracia no solo el presidente es investido con legitimidad popular, el Congreso, el Parlamento también es investido con legitimidad popular. Entonces, esta figura a la que se refiere Jairo, en donde en la última elección colombiana la única figura que cuenta con respaldo, legitimidad popular, es la figura del presidente, no es de recibo. El Parlamento, en este caso el Congreso, las 2 cámaras del Congreso colombiano también tienen legitimidad popular y es por ahí donde se supone que tiene que pasar un proceso constituyente. No hay mayorías, es decir, el pueblo colombiano no votó por un Congreso que apoya el proceso constituyente al cual se está refiriendo Gustavo Petro, que recordemos que no fue claro durante su elección de que él quería un proceso constituyente. Si en verdad él tenía legitimidad popular, debió haberlo propuesto cuando se lanzó de presidente. Y en campaña prometió y estaba en su decálogo de las promesas, era que no iba a convocar a una asamblea. Carl, ¿cómo ves este llamado que ha hecho el presidente Petro y que ahora ha reiterado en diferentes discursos de promover esta Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, lo vemos con un poco de preocupación, nos parece un poco similar quizás a lo que se hizo en el país vecino con el presidente Chávez, ¿no? Si no había una manera de lidiar con los problemas que podía lidiar dentro de un marco democrático, la gente en general se vuelve a hablar sobre cambiar las reglas del juego, ¿cierto? Y empezar a tener esa conversación sobre una nueva constitución, nuevas reglas del juego para poder lidiar con los problemas que tiene Colombia. Colombia tiene problemas serios, ya se ha hablado de los problemas de pobreza que existen, los problemas que tienen que ver con temas sociales y económicos, ¿no? Pero ahí está el marco democrático que existe en Colombia, existe en el Congreso, como se ha dicho, y tiene que encontrar un compromiso con el brazo legislativo y ir hacia adelante de esa manera.
entrar a un proceso constitucional parece ser algo más, parece ser un poco muy temprano para hablar sobre eso. Ahora, Ana Milena, acá hablabas de capricho, Jairo decía que eso era irrespetuoso. Si está contemplado en la Constitución, ¿cuál es el problema con que la quiera convocar y más en este escenario en el que no tendría las herramientas necesarias para que sea una realidad? Sí, mira, Juan Carlos, hay un tema y es el irrespeto realmente con las instituciones y con la democracia colombiana. Es cierto que hay una pequeña mayoría que lo eligió porque el otro candidato tuvo una diferencia muy, muy pequeña. Fueron otros 10 millones de colombianos que no se pueden desconocer. Hay otro tema ahí y es que yo creo que nos estamos pensando o estamos jugando lo que quiere, el mismo juego que quiere el presidente Petro, porque fue una amenaza, ¿no? Dijo, ustedes no me aceptan mis reformas, nos vamos con la constituyente. Pero qué particular, sacó el anuncio el mismo día que su hijo salió después de la reunión con la fiscalía, ¿no? Entonces, ¿no será más bien eso justamente una cortina de humo, un momento de decir, oigan, no le pongan atención a mi hijo que justo cometió perjurio porque dijo que sí tenía pruebas en mi contra y ahora salió a decir que no? Pongámonos a ver otro tema, ¿no? Si tanto le preocupa al presidente la situación, por ejemplo, social de Colombia, pues entonces que cumpla sus promesas y no, por ejemplo, mande 80 carrotanques a La Guajira que no tienen póliza, que no tienen agua y que se burlan de la ciudadanía con un festival del agua cuando se dan cuenta que fue solamente un hecho de corrupción por el director que él mismo propuso para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Entonces, más que una falta de respeto, demostrar que esto es una iniciativa del presidente para que no nos pongamos a ver todos sus problemas, es más un irrespeto por parte de la Colombia y simple y sencillamente creo que lo que tenemos que hacer es no jugarle a lo que él quiere, no hacerle caso a esa Asamblea Nacional Constituyente que no va a ocurrir y atender realmente los problemas de Colombia. Y hay varios temas en contexto para quienes no siguen lo que ocurre en Colombia. Primero, Nicolás Petro, hijo del presidente, está bajo investigación por presunto manejo irregular de fondos de campaña. El tema de los carrotanques, La Guajira, al norte del país, tiene un serio problema de falta de agua potable. Un programa del gobierno con unos carrotanques para transportar el agua ha estado inmerso en una controversia. Pero Jairo, acá hay otra realidad. Ana Milena mencionaba el candidato rival de Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, quien recibió el respaldo de millones de colombianos y de gran parte del establecimiento político. Esta misma semana en que el presidente Petro pide esa Asamblea Nacional Constituyente, Rodolfo Hernández fue condenado por corrupción. El candidato anticorrupción fue condenado por corrupción. Uno vería, por ejemplo, en Estados Unidos, una Casa Blanca con una noticia de esa magnitud, probablemente no cambia la discusión proponiendo algo como la Asamblea Nacional Constituyente en este momento. Y ahí se puede ver un comportamiento errático del presidente Petro en donde pasa de un tema a otro y en donde no suelta las redes sociales, está en X todo el día y muchos dicen, ¿por qué no se concentra más en los temas de gobierno que en estar peleando con gente en redes? Es que la gobernabilidad parte del pueblo. El que le tenga miedo a cualquier tipo de reforma política, a cualquier tipo de movimiento político o una propuesta como esta de Asamblea Constituyente es tenerle miedo a la democracia. Estos que le tienen miedo a la democracia se fundan en una cantidad de argumentos oponiéndose al tal y esa oposición antidemocrática, porque es que la Asamblea Nacional Constituyente, el plebiscito, los referéndums son medidas populares dirigidas al constituyente primario, que es en verdad quien debe tener el poder. Ahora se delega en un presidente. Este presidente por el que votamos abanderaba supuestamente unos cambios que tenían que realizarse y que no se han desarrollado por un Congreso que prefiere el ausentismo para llevar ni siquiera la discusión. El problema aquí son dos cosas. Una es la discusión jurídica y la validez jurídica de la constituyente como tal y es democrática. Eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Ahora, las asambleas populares del presidente Petro, como en la que estuvo en Puerto Resistencia, era el inicio de eso porque es el pueblo el que tiene que convocar la asamblea constituyente y me recuerda la historia de los años 90, 89, 90, cuando se convocó la constituyente
que modificó nuestra Constitución en el 91, fue el poder popular el que lo hizo, no fue el presidente, fue el poder popular. Y eso es ahora. Ahora, la discusión ya del orden político en torno a la validez, la pertinencia de convocar una asamblea constituyente debe ser el elemento ahora de discusión. Pero jurídicamente y democráticamente no tiene por qué haber ningún temor a convocar al pueblo para decidir su futuro. El que tenga miedo o el que invente o el que manipule esa información es porque no es demócrata. Es sencillamente el pueblo el que tiene que decidir. Y esto está en manos del pueblo lograr las reformas que se estaban proponiendo porque el Congreso no lo está haciendo. Reformas a la salud, donde juegan ni siquiera la discusión, juegan es al ausentismo, a romper los quórums. Eso no es democracia.